Chris Gilbert y Cira Pascual recopilan testimonios sobre la experiencia de comunas en Venezuela en este libro llamado Protagonistas. Este proyecto surge dentro de un contexto de bloqueo imperialista. ¿Pueden hablarnos un poco acerca de eso, Chris? Sí, cómo no. Hay que empezar resaltando cuán cruel y ilegal es el bloqueo, las sanciones o las medidas unilaterales que pusieron Estados Unidos sobre Venezuela. Ahora son casi 1,000 sanciones contra Venezuela. Empezaron en medio de la década anterior, pero realmente la parte más grave empezó en 2017, cuando bloquearon la venta de petróleo a Estados Unidos. Y realmente el efecto de las sanciones ha sido muy grave, muy dañino. Había muertos. En un solo año registraron 40,000 muertos excesos como causa de las sanciones. Y no solo es eso, es la migración forzada, es la falta de medicinas. Entonces los efectos son muy graves. Y esta investigación que tenemos nació en medio del bloqueo, con un proyecto con ganas de aprender cómo la gente respondía al bloqueo desde los espacios comunales. Pero como investigadores, bueno, yo diría por lo general una investigación seria, a menudo lo que tú descubres supera tus expectaciones, y fue el caso con nosotros, porque lo que descubrimos en las comunas es que no eran solo espacios de resistir, sino más bien quisieran avanzar. La gente estaba pensando en un proyecto estratégico de cómo construir el socialismo. Entonces, por eso quizás pusimos el nombre Protagonistas, para resaltar este espacio, este protagonismo desde las comunas, desde las personas, desde las bases, que realmente tuvieron ganas de avanzar mucho en el proyecto socialista y, por supuesto, manteniendo las banderas antiimperialistas también. Una de las cosas interesantes de la investigación, básicamente allí como caminando por lo que plantea Chris, es que básicamente para echarles un poquito el cuento sobre la metodología, ¿no? Visitamos comunas, este libro recoge 7 comunas, en realidad ya llevamos 15 comunas, digamos que sistematizadas en voz de la gente que construye esa alternativa socialista, ese nuevo mundo socialista desde el territorio. Entonces, una de las cosas allí interesantes es que tú podrías se podría interpretar que un pueblo que ha estado sometido a las medidas coercitivas unilaterales que tienen un impacto tan devastador sobre la vida cotidiana, o sea, si hablamos de los años 2017, 18, 19, los años más duros fue en todo el mundo estaba flaquito, no había medicinas, una situación realmente muy, muy, muy dura. Pero lo más extraordinario es que la gente que está construyendo comunas no se interpreta como víctimas, sino como sujetos de transformación. La comuna viene a dar respuestas a los problemas puntuales que tiene la gente en el presente, pues, por ejemplo, proyectos para distribuir alimentos en el contexto del bloqueo imperialista, que se impulsan desde muchas comunas, etc. Entonces, las comunas vienen a darle respuestas a los problemas de la gente hoy día, pero también abren una ventana hacia un proyecto, hacia un futuro de autoemancipación colectiva. Eso yo creo que es muy importante. La gente no se interpreta como víctimas, a pesar de que efectivamente la violencia del bloqueo imperialista es profunda, sino que se interpretan como seres capaces de transformar. Y no solamente se interpretan como seres capaces de transformar, sino que la evidencia muestra que la gente que está en las comunas somos capaces de transformar el mundo en el que vivimos. Entonces eso yo creo que es importante. Fíjense, Chávez plantea en el año 2009 la hoja de ruta de las comunas. Año 2010 son las leyes del poder popular, la ley de las comunas. Se comienzan a formar las primeras comunas, pero aquel momento era un momento de peak commodities, o sea, el precio del petróleo estaba alto. El Estado, el gobierno venezolano tenía la capacidad de dar respuesta a las necesidades de la gente desde arriba. Cuando Chávez hace la propuesta de las comunas, a la gente le gusta, al pueblo le gusta, se comienzan a formar algunas comunas, pero lo cierto es que no había una urgencia para construir una forma diferente de organizar la vida. Es en el año 2016, 17, 18, cuando la situación era realmente muy, muy, muy difícil en Venezuela,
que la gente recuerda aquel comuna o nada de Chávez en uno de sus discursos en el año 2012, un discurso muy conocido, el golpe de timón. Chávez dice estas 3 palabras que básicamente se van a convertir en una suerte de referencia, de orientación, de inspiración para el pueblo venezolano. Entonces, el momento en el que si tú te ibas a una anaquel, a una tienda, no había nada en las estanterías, el pueblo recuerda aquel comuna o nada de Chávez. Las comunas comienzan a retomar fuerza o a tomar realmente fuerza, a consolidarse alrededor de los años más difíciles en los que ha vivido Venezuela en las últimas décadas. En un momento realmente de crisis económica, incluso de crisis política, porque la agresión imperialista implicó también una agresión política desde la derecha y ultraderecha a lo interno del proceso. Vemos que el momento más difícil de los últimos años, de los últimos muchos años en Venezuela, a la vez es el momento también más hermoso, en el sentido en que el pueblo decide tomar las riendas de su destino por la vía de lo comunal. Y eso es una de las cosas extraordinarias de la comuna. Este libro recoge 98 testimonios de hombres y mujeres que están construyendo un nuevo mundo y que lo están haciendo desde el territorio, que lo están haciendo, por supuesto, con mucho trabajo, con mucha disciplina y con mucho sacrificio, pero que al final pues nos abren las compuertas, nos abren las ventanas de un mundo mejor. Ese creo que es bien interesante. Por último, resaltar, y lo último que quiero resaltar sí, en este sentido, es que en los testimonios que aquí se recogen, la gente no solamente recoge pues cómo han sido afectados por el bloqueo imperialista o cómo se organizan, es que la gente teoriza, los comuneros y las comuneras son gente que teoriza sobre su presente y sobre el futuro que se imagina y que se construye colectivamente. Eso es extraordinario. Pues vamos a ir a otro corte, si les parece, y continuaremos aquí charlando en la 4TV. No se pierdan todos nuestros contenidos que hacemos todos los días, reportajes, noticieros, entrevistas, etcétera, etcétera.